Entonces, cachicamo tiene un cierto olor a mentol. Y aquí lo llaman cachicamo, los viejos de aquí. Entonces cuando vieron que estábamos todos pestosos, se daba un caja cachicamo. Buenos días. Compadre. Vamos, amanecieron. Bien, gracias. ¿Está mucho frío? No. Yo imagino yo. No, yo no tengo frío. Está sudando. Sí. ¿Y mi compadre? Pase, compadre, para que conozca. Ya, vamos por allá. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo así? Nosotros aquí decimos café light cuando no tenemos... Pero no tiene azúcar. No tiene azúcar. No, le tiene. Yo soy de lecho. Pero está bien, sí. Ah, Tienes que tomar café light, sí, es maluco, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados ya. ¿cómo es café light? Café light, sin azúcar. Ok. Puro café light. Cuando no tenemos Y- Y la comida, de broma que no la comemos light también. Porque hay sal. Before it's anything else, Venezuela is a petrostate. It's a country that lives by taking oil out of the ground, selling it for dollars, and using those dollars to buy everything else it needs. That's a model that has been around really since the 1930s, and it's a model you can do a lot with. Between 1936 and 1978, Venezuela had one of the world's fastest growing, if not the fastest growing economy. In 1950, Venezuela was the fourth richest country in the world. It had a higher standard of living by some measures than Canada. Now, there's a dark side to a petrostate model as well, though. That while it works well when prices are steady, when oil prices are steady and rising, it can cause real damage when oil prices stumble or when they start to fluctuate a lot. Those oil busts have a way of manifesting themselves as social explosions. The worst of those social explosions came in 1989 when thousands of people all across Venezuela took to the streets in a huge outbreak of looting and rioting that lasted several days and was met with deadly force by the armed forces. Hundreds of people died, maybe thousands, we don't really know. There was never a proper accounting. But what we do know is that that event, El Caracazo, came to be at the center of the political imagination in the country. Mi adolescencia fue la típica adolescencia de una reina del barrio. Yo era la reina del barrio, ¿ok? O sea, yo quería, concha, le salió el reloj Watch, último modelo, papá, cómpramelo. O sea, esa era mi vida. Mi vida cambia rotundamente en el Valle después del Caracazo, eso no es mentira. Porque, me guste decirlo o no, el hecho de que mi mamá haya muerto en esa azonada y que eso haya... y que el haber vivido en el valle y los francotiradores de la zona hayan acabado con la vida de mi mamá. Cuando yo tenía 17 años, lo que inconscientemente comencé a decirme, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué coño es esto? Que no entiendo nada. Bueno, al año de muerta mi mamá, que se estaba conmemorando el año en el año 1990, al año, justamente un 27 de febrero, es mi primer día de clases en la facultad. Y esa facultad tenía la facultad de activar la memoria. Y cuando yo entro, lo primero que veo es una galería de fotos de Fraso, de las fotos de Fraso famosas del 27 de febrero. Y yo así, comienzo a ver las fotos, comienzo a relacionar el hecho con mi madre, comienzo a decir, bueno, fueron miles, no fue mi mamá. O sea, no es Robsaida, no es un pueblo que siente lo que yo siento, que llora lo que yo lloro, que añora lo que yo añoro. ¿Qué verga es esta? Una cosa. Y
comienzo a estudiar en la escuela de sociología. Formé parte del movimiento 80, de ser independiente y de no representar a ningún partido y de sus principios de decir que las decisiones se tomaban en la base, en asambleas, en colectivos. Eso me encantó. Me encuentro con la lucha de los campesinos de Palo Quemado del estado de Yaracuy, con la lucha de los cañizos, con los llamados cañiceros, que desde la universidad el movimiento 80 hacía actividades que ayudaban a recolectar fondos, a recolectar comida para la resistencia de los campesinos en Palo Quemado. Y bueno, eso fue un despertar, pues, un despertar. Saber entender que la historia tenía carne. De ahí vengo yo. Así que yo sentía una alegría enorme porque evidentemente después del Caracazo y con la presencia de Carlos Andrés en el gobierno, sentíamos que como jóvenes que eso había que barrerlo, que eso había que arrasarlo, que eso era dañino, nocivo para el país. Que tanta carencia, que tanta incertidumbre tenía que cambiar en el país. Entonces, claro, Chávez aparece y sí, prende la vena de cualquier joven. Total, que yo estaba demasiado enamorada del proceso. Y yo empecé a crear y a construir y a fortalecer relaciones con campesinos, con gente que eran técnicos agrónomos, que hoy en día son mis compadres, mis amigos, a aprender de ellos, a ver cómo se hacía extensión entre los estudiantes de la universidad y lo que estaba pasando. Yo empecé en Valles del Tuy. Bueno, total, que comencé en ese tareísmo de conformar consejos comunales. Apúrense, los ayudamos a hacer el censo, vamos a hacer la carpetica, vamos a hacer el proyecto, vamos a hacer consejos comunales en Barlovento, consejos comunales en Valles del Tuy, consejos comunales en todas partes. A todas estas, hoy considero que ese tareísmo se puede convertir en un arma de doble filo. ¿Cuándo te detienes a evaluar? ¿Cuándo te detienes a preguntarte si no estás reproduciendo los mismos errores del Estado burgués? La injerencia del poder, cómo el poder volvía otra vez a secuestrarse los poderes del pueblo. O sea, volvía a secuestrarse las relaciones del pueblo con el pueblo. Entonces, eso fue así, pues, o sea, un ascenso enorme hacia una cúspide maravillosa de aprendizaje, de transformación, de conocer la cara del campesino más de cerca, de formar parte de eso, y después una caída y un declive político, cultural tremendo, que hoy el que no se siente a evaluar por qué pasó eso, cónchale. Since the beginning of the petrostate, intellectuals had this idea, well, if you have all this extra oil money, you should probably take some of it and invest it into other industries so you can diversify. Plans to do this are announced every few years, and none of them have ever worked. The biggest of these plans had to do with the basic industries in the region of Guayana. Guayana is the whole southeastern part of Venezuela, south of the Orinoco River. It's hugely rich in minerals, in hydroelectric potential. And so one dream of Venezuelan industrialization had it that you would go to Guayana, you would set up huge dams for hydroelectricity, you would start mining, you would create heavy industries, and from there you would drive the industrialization of the country. And in the 1950s, but especially the 60s and the 70s, the Venezuelan state spent billions of dollars developing this new region as a pole for development. Workers from all over Venezuela moved to Guayana to participate in this experiment, to try to find jobs in the new industries and to take part in this amazing attempt at fast modernization. Even though Guayana grew and many of these projects actually were built,
they really had a hard time making them sustainable. Se firmaron los convenios para taladrar la tierra en Guayana y en la sierra, mire, qué asunto tan serio. Al frente tenemos a CBG Benalún. Esto tiene nacionalizado ya como 3 años, funcionaba al 100% de su capacidad instalada. Y ahorita la producción ha decaído después de la nacionalización. ¿Por qué? Porque las personas que dirigen, que son parte de este gobierno, no tienen ese sentido de pertenencia, no tienen ese sentido de igualdad y de mezclarse con la clase trabajadora. Agarraron a las empresas básicas de Venezuela y más que todo las empresas básicas del Estado Bolívar para tenerlas como producto del socialismo que quisieron ellos imponer. Lo agarraron para tener beneficios propios. Me da sentimiento ver cómo mi empresa todos los días se deteriora cada día más. ¿Por qué? Por la falta o la desatención que tiene el gobierno nacional aquí para las empresas básicas. El mismo gobierno y la misma gente que yo apoyé en aquel entonces, bueno, fueron los mismos que me armaron, como se hizo un expediente que ustedes conocen, ¿verdad?, para llevarme allí tras de las rejas, donde estuve 17 meses preso, sencillamente por hacer este trabajo, por estar aquí en los portones, por estar defendiendo los intereses de los trabajadores. En los gobiernos anteriores, todas las empresas tenían un pote y le entregaban el 5% de su excedente de producción a la CBG, para que la CBG hiciera estas avenidas, hiciera el alumbrado eléctrico, hacían las placas en el barrio, hacían campos deportivos, hacían viviendas. Y ahorita no llega a la CBG, no llega absolutamente nada. No llega nada porque no hay ningún excedente de producción, no hay ningún excedente. El gobierno quiere polarizar con eso de derecha e izquierda. Quiere decir que ellos son de izquierda, pues, y que el otro sector es de derecha, cuando aquí verdaderamente los sectores políticos no se llega a ese rango de ser derecha, que una derecha son extremos de los extremos. Pero él lo que quiere es polarizar y decir que aquí hay una izquierda, cuando verdaderamente aquí no hay una izquierda. Aquí hay un gobierno militarista, fascista, que persigue las ideas, que las combate con todo lo que tiene a su alcance, con armas, con detención, con represión de todos los tipos. Es decir, que este gobierno no es revolucionario, ni es socialista. En el gobierno de Hugo Chávez Frías ni siquiera alcanzaba ese rango de decir que era nacionalista. Primero porque utiliza una economía de puerto, donde no genera empleo aquí, y las economías de puerto son neoliberales. Los gobiernos que utilizan economía de puerto es neoliberalismo, del salvaje, de paso, del salvaje, porque las negociaciones se hacen en alta mar, los trucks se hacen en alta mar y eso son empresas de maletín. No te genera empleo aquí, hay un deterioro del alto costo de la vida, hay un desabastecimiento increíble, bueno, cosas como esta, pues que aquí en Venezuela jamás se había visto. Yo soy una persona que he sido toda mi vida un activista de la izquierda. En una época militante, en otra época no, pero nunca he dejado de estar en esa posición política. De hecho, sigo estando en esa posición política. Y contra lo que la propaganda dice, la mayor parte de la izquierda moderna y democrática venezolana, la inmensa mayoría es opositora al gobierno de Chávez. Apoyando a Chávez hay lo que aquí llamamos un pasticho ideológico, es decir, una mezcla donde hay derecha militarista, mucha, y es la que tiene el control del gobierno. Hay sectores de una izquierda vieja, atrasada, de esa que añora a la Unión Soviética o que le gusta el gobierno de Fidel Castro. Y bueno, algunos sectores también los tienen, algunos sectores de izquierda, democráticos, también los hay allí adentro. Pero dentro de la mesa de la unidad, que es la oposición venezolana, el peso de los sectores de izquierda y de centro izquierda es mayoritario.
contra lo que dice la propaganda. En la mesa de la unidad no hay ningún grupo de extrema derecha, como dice el gobierno. Falso, ni uno. Es más, en Venezuela nunca hubo extrema derecha, políticamente hablando. Puede haber individuos, personas, pero así, agrupaciones políticas de extrema derecha como en otros países de América o de Europa, nunca existieron. Pertenecemos a una línea política de izquierda, fuimos guerrilleros, contribuimos a que hubiese un cambio, porque ya estaba muy agotado el modelo Adecopey, ya estaba muy agotado. Ese modelo estaba agotado por producto de la corrupción y producto de la desatención a los problemas de la población. Pero con el cambio hacia Chávez, bueno, todo de un vuelco, todo lo contrario, un giro 100% al revés pues, de las cosas y tenemos el país que tenemos ahorita patas arriba, con una delincuencia desbordada y con todo con los hospitales totalmente desasistidos porque esos módulos barrio adentro, eso no cumple ningún papel en la colectividad. Nosotros participamos en el golpe de Estado de Chávez en el año 1992 y bueno, fuimos a parar a la cárcel precisamente por eso. Posteriormente salimos en libertad, seguimos en la actividad política y una vez que Chávez asume el gobierno, nosotros comenzamos a hacer oposición por los diagnósticos que hicimos en ese momento. Bueno, el diagnóstico político que hacíamos era que no es verdad el discurso que sostiene Chávez en aquella época y no es verdad el discurso que sostiene Maduro hoy en día y sus acompañantes de que vivimos o estamos o nos orientamos en la dirección de un país socialista, de un país que se orienta a construir el comunismo, etcétera. Eso no es verdad, eso es una gran estafa, es una gran mentira, eso no es cierto. Y lo podemos determinar por las políticas. Esas políticas están ratificando la política de importación, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas que tiene el país, que tenemos los venezolanos hoy en día. Por eso precisamente es el desabastecimiento y el problema con los dólares. Esa gran caudal de riqueza no se transforma en capital. Simplemente se recibe el dinero y bueno, y se desarrolla una política de importación, pero no se construye capital, no se construyen nuevas empresas, no hay una diversificación de la economía y eso tiene el país en el suelo. Más que eso, lo que ha ocurrido es una tendencia regresiva en el sentido que nosotros como país digamos que podíamos o producíamos un café en excelentes condiciones para todo el país, para el consumo nacional. Se producía el azúcar para consumo nacional, las caraotas, el arroz, la leche, la carne, todo ese tipo de producción se producía en este país y hoy en día eso no ocurre así, hoy en día eso es importado y desde luego es una política de carácter regresiva. Todo nuestro Estado venezolano, todas las industrias, o sea, que maneja el gobierno y aún las que no manejaba y las que fueron rescatadas supuestamente por ellos, por el gobierno, lo que hicieron fue deteriorarlas y llevarlas a la quiebra. O sea, tenemos la situación de PDVSA, tenemos la situación de lo que es Sidol, tenemos situación de Auxilum, de Benalum, de Alcázar, de Ferrominera, de Carbonorca. O sea, tenemos una situación que podemos nombrarla a lo largo y ancho de nuestro país, donde no es, o sea, un sabotaje, no es, como se dice, que los trabajadores o el grupo de la derecha, no, sencillamente son ellos mismos que se están saboteando porque la falta de visión que tienen, porque nunca se identificaron con lo que es la gobernabilidad, se identificaron fue con el negocio personal de sus grupos y dejaron abandonadas a las empresas y estas empresas que necesitaban que se les invirtiera, en vez, o sea, de invertirle aún, escuchen esto, aún con lo que la empresa generaba para que fuera invertida, ese dinero también se lo agarraron. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, que las empresas subsistieron gracias a Dios, pues. ¿Por qué? Porque la desangraron totalmente. Una persona acaba la fría y dime tú cómo quieres que yo sonría si la democracia se volvió pura mentira. Tú ves como todo rima, ya estamos cansados de que esas colas que dan la vuelta de la esquina. Esto es increíble, de verdad. O sea, no tienen plata para medicina, no tienen plata para comida, pero sí para las bombas lacrimógenas. Yo soy deportista, pido una cancha, bro, y lo que recibo es pura bomba lacrimógena. Estamos viviendo desde la elección del presidente Maduro lo que algunos definen como una crisis política,
yo estaría de acuerdo en que se ha abierto una crisis política en Venezuela. El Estado venezolano en la Constitución de 99 es una combinación de democracia representativa liberal con democracia directa y con instituciones de democracia participativa, ¿no? El presidente Chávez en el segundo gobierno comenzó ya a destruir la parte de la democracia representativa para quedarse nada más con los mecanismos de democracia directa y con instituciones de democracia participativa, y esa forma de Estado, que no es el Estado de la Constitución, él lo llamó Estado comunal. Ese es un Estado no liberal, es un Estado que se parece más a los Estados socialistas del siglo XX, al modelo cubano, al modelo soviético, en el cual prácticamente no hay sufragio universal, directo y secreto, no hay independencia y autonomía de los poderes públicos, el Estado comunal no tiene pluralismo político. Para uno poder ser reconocido por el Estado comunal, por el Consejo Comunal o la comuna, tiene que profesar el socialismo del siglo XXI. Eso lo dice la ley. Sin embargo, esas fueron leyes que se aprobaron sin consultar a la población. Fueron aprobadas por el presidente Chávez a través de leyes habilitantes y de leyes que pasaron por el Congreso. La Constitución dice que todas las leyes en Venezuela deben ser consultadas con el pueblo. Eso lo dice la Constitución del 99 y sin embargo la mayoría de esas leyes no fueron consultadas e incluso algunas ni siquiera fueron discutidas en la Asamblea Nacional. Simplemente pues fueron aprobadas por decreto o a través de las leyes habilitantes. El otro eje de la hegemonía mundial nos captó. Mira, el 13 de abril del 2002, cuando Chávez regresa del secuestro, unos meses más tarde dice, ya sé, lo que estamos construyendo es el socialismo del siglo XXI, porque es un socialismo diferente. No sé qué. Eso fue impactante, ¿no? O sea, se seguían dando las asambleas y decíamos, yo recuerdo que decíamos, pero ya va, ¿por qué socialismo? O sea, ¿por qué le pusimos nombre? Si al principio le estábamos diciendo democracia participativa y protagónica, y por ahí iba el proyecto. Después que lo secuestraron, él dijo, ay, socialismo del siglo XXI. Yo siento que el gobierno necesitó alinearse al otro eje del poder hegemónico mundial. Necesitó estrechar sus relaciones con China, con Rusia, con Cuba, para poder sostenerse aquí. O sea, yo creo que se pactó. ¿Y cuál fue el pacto? Bueno, pana, socialismo. Pero entonces, en las bases decíamos, pero ya va, ¿qué pasó con el socialismo en China? ¿Con qué se come el socialismo? ¿Por qué socialismo? O sea, ¿por qué te lo voy a comprar por qué te va a poner un cheque en blanco, Chávez? ¿Qué pasó con la participación? O sea, por lo menos vamos a debatir socialismo. Porque el socialismo, lo que ha demostrado la historia, o sea, por ejemplo, el estalinismo, ¿quién se ha puesto a evaluar eso? ¿Quién se ha puesto a estudiar los resultados de esas vivencias, de esas experiencias? Entonces, bueno, estábamos muy problematizados y muy preocupados. Ahí sí comenzó una preocupación porque decíamos, coño, nos van a engavetar a la democracia participativa. Y yo creo que eso es lo que ha venido pasando. Nos engavetaron la ley de participación, nos han engavetado la democracia participativa, porque participar no es agruparse desde las condiciones que me pone el gobierno o que me pone el poder. Eso no es participar. Si no seguimos debatiendo y no seguimos planteando con claridad qué carajo es la participación, y seguimos dejando en las manos de los funcionarios, en las manos de Elías Agua, en las manos de El Aizami, en las manos de Diosdado, el cómo vamos a participar, no va a pasar nada en este país, porque nos van a seguir metiendo en listas, porque la gente que alcanzó el poder y que le ha tocado asumir la cotidianidad de una estructura ministerial, ve al pueblo
como solamente como una masa que necesita. El pueblo para ellos ellos necesitan, vamos a darle. Ellos necesitan educación, ellos necesitan salud, ellos necesitan... Pero coño, ¿dónde están los poderes creadores del pueblo? Ahorita que se fue a pique el barril de petróleo y que las empresas de maletín se llevaron una cantidad de millones y que la Odebrecht también agarró dinero de proyectos para mojarle la mano a los lobistas chavistas y no chavistas, porque la oposición también chupó de ahí. Ahora que hay hambre, ahora tú ves la agricultura urbana, pero me lo estás aplicando cuando ya no pudiste hacer más nada a punta de realazo. Pero vamos a estar claros, tu política era a punta de realazo. El gobierno de Maduro es un gobierno de derecha, de extrema derecha, porque beneficia a los que están mejor, tanto política como económicamente. Y económicamente no porque han trabajado ni siquiera, sino porque han robado mucho. Mantiene una situación tan bizarra que de manera totalmente artificial regala grandes cantidades de dinero a los corruptos y pecha por la vía del impuesto inflacionario, del nivel de vida, las condiciones de trabajo, etcétera, pecha al resto de la población, en particular de los trabajadores. Es un gobierno contra los trabajadores. Este gobierno jamás ha sido un gobierno, hasta la fecha, ha sido un gobierno que haya aplicado políticas recias para un modelo productivo. Aquí lo que hizo fue profundizarse los negocios de la importación. Y aquí se han enriquecido de la economía de puerto, como lo hicieron los adecos, aquí se fortaleció esa vaina, se hizo más fuerte. ¿Por qué? Porque definitivamente con un decretazo tú no vas a tumbar un tejido de relaciones mafiosas que se ha fortalecido durante 60 años. Ay, porque tú eres presidente ahora, crees que con un decretazo tú vas a acabar con... Si estás dispuesto a morir, yo creo que Maduro no está dispuesto a morir y Chávez prefirió morirse de cáncer que morirse diciendo la verdad. Yo me hubiese muerto diciendo la verdad. Si tenía cáncer total, yo le hubiese dicho al pueblo en la Avenida Bolívar, ¿saben cómo es la vaina? Esta vaina la gobierna, ¿verdad? Un grupito de familias que tienen negocios con empresas transnacionales y a mí me ven cara de pendejo. Y los nombres de las empresas que se han robado los dólares en este país son esto. Y chao, porque me van a matar. Yo hubiese hecho eso. Él no creyó en el poder popular. Él no lo creyó. Y en vez de decirnos, coño, yo no estoy muy convencido de esa vaina, porque además yo soy militar, porque además a mí me gusta que me obedezcan, porque además, o sea, en vez de ser honesto, se lanzó por la opción de ser proselitista. Pero realmente Chávez no creyó, porque mira, te doy un ejemplo. Cuando se empezó a dar, después del 2002, que Chávez dijo, vamos, todo el mundo para su casa, a verme por televisión, aló presidente. Y empezó ese coñazo de ministros como focas, eso es famoso, las focas del aló presidente. El coñazo de ministros aplaudiendo 2 horas de programación, 4 horas de programación. Ese Chávez, nunca dijo, vamos a escuchar qué me dice cualquier doña de los consejos comunales. Él no se planteó que las cámaras de los medios podían servir de escuela para la patria esa que él soñaba. Él no se planteó eso. Él le tuvo miedo a que alguien dijera, Barrio Adentro no está funcionando en la parroquia tal, porque los médicos cubanos son unos coño madre que se están cogiendo las carajitas. Le daba miedo que se vieran las fallas y además lo llenaba de soberbia. Porque
Porque él sí se creyó el cuento de o estás conmigo o estás contra mí. Y bueno, estás muy jodido cuando es así. Un líder no puede mandar obedeciendo cuando tiene miedo a que su gente le diga las cosas. Y eso fue un gran error. Y Maduro lo que ha hecho es ser fiel a esa forma de gobernar. Maduro ha reproducido la manera como Chávez lo hizo. Y Chávez, desde que ocurrió todo lo del Plan Bolívar 2000, que fue el primer caso de corrupción, Cruz Wefer, ay, a mí me podrán decir ahorita los chavistas, ¿dónde están las pruebas? Y yo me les voy a reír en la cara, porque el pueblo cuando salió en el Caracazo a saquear no necesitó pruebas de un coño, porque las pruebas siempre las va a tener la burguesía. Las pruebas son vergas de la burguesía. El Tribunal Supremo es una cosa inventada por la burguesía. Nosotros nunca vamos a tener pruebas de que la ISAMI es narcotraficante. Pero la forma de cómo viven nuestros gobernantes de hoy nos dan muchas señales de que son cualquier verga, pero socialistas no son. Es que empezó a acumular mucho dinero de manera privada a través del Estado, ¿no? En concesiones con empresas privadas nacionales. Fundaron nuevas empresas, que es lo que la gente llama coloquialmente la boliburguesía, muchos contratos con transnacionales. Entonces, y eso les permitió acumular una gran masa de dinero, de dólares, que provenientes de la renta petrolera, que muchos de ellos, bueno, están en el exterior actualmente en base a cifras de investigación de un grupo de investigación de Marea. Se ha determinado que ha habido un desfalco en 12 años, nada más hasta el 2012, ni siquiera se cuentan los últimos años, los últimos 4 años. Nada más hasta el 2012 había un desfalco de 475.000 millones de dólares. Bueno, fueron acumulando mucho poder y cercenando esa participación popular, sobre todo criminalizando la crítica, atropellando a aquellos dirigentes y organizaciones que alzaran su voz, tuvieran propuestas, engavetando proyectos comunitarios de las distintas organizaciones populares en las distintas instituciones y siempre buscando un beneficio o una comisión con alguna empresa privada o transnacional. En los últimos años de Chávez hubo un deterioro pronunciado, eso se evidenció en los últimos resultados electorales de Chávez, ¿no? Que obtuvo el menor, ¿cómo decirlo así?, la menor diferencia porcentual con respecto a su oponente. Representaba una crisis, o sea, una crítica concreta por parte de la gente que venía molesta con el tema de la corrupción, la burocratización, la ineficiencia, etcétera, por parte de los dirigentes del gobierno. Y todos esos vicios de burocratismo y corrupción se acentúan y es la dinámica que estamos viendo hoy actualmente, ¿no? Con la bajada de los precios del petróleo, con la incesante corrupción, con a pesar de la crisis todavía se mantiene la fuga de capitales, bueno, está dando una crisis hoy que rompe con todo el rumbo de democracia constituyente y soberanía que se expresaba en el proceso y que lamentablemente el gobierno actual está matando esas conquistas, porque realmente las está matando. Tengo hermanos míos que dicen eso, que con el gobierno de Maduro estamos más cerca de un poder del proletariado. Como ellos son marxistas, ellos tienen esperanza de que bueno, esto es mejor que cualquier otra cosa. Esa es la vertiente de izquierda que yo digo que es la que yo no pertenezco a esa. No pertenezco a esa, pero yo no me permito romper el diálogo con esa vertiente y con esos hermanos. Porque es que no se trata de que ya yo dilucidé la verdad y listo, y ya tengo en mi mente resuelta hacia dónde va el país. Y bueno, y los demás son los brutos que no. O sea, yo estoy restiada por la construcción colectiva. Y esa construcción va a ser diversa. Yo lo voy a ver de una manera, de repente para mí el trabajo es cultural y no es ideológico, pero de repente para un hermano mío es ideológico, ¿verdad? Porque lo ideológico es cultural para él. Yo quiero ese diálogo, porque sin ese diálogo no hay participación, no hay democracia. Al punto de hoy podemos reconocer, para mí es un balance crítico porque en su momento significaron un mecanismo de distribución de la renta de manera social y hoy son simplemente aparatos completamente vacíos justamente por la disminución y la volatilidad de la renta
y que más bien se está siendo utilizado para raspar la olla de los diferentes responsables en altos niveles, incluso en medianos niveles. Y yo creo también que es necesario transformar esa idea de distribución o repartición de nuestra riqueza petrolera de manera clientelar, porque es algo que se ha hecho históricamente con el petróleo, desde Gómez hasta con Chávez. Lo único que hemos profundizado es nuestra dependencia a la renta petrolera. Y sobre todo en la completo fracaso que ha significado el desarrollo de la diversidad productiva. Hoy más que antes dependemos del petróleo, y hoy más que antes la gente más, digamos, más desfavorecida por la situación económica está siendo afectada y se ve obligada a depender de lo que le da el gobierno. Entonces, y eso el gobierno lo aprovecha, el CLAP es parte de eso, o sea, que además viene de un diagnóstico errado, ¿no? Que es supuestamente que el problema alimenticio es un problema de distribución. No, hablamos anteriormente que es un problema económico muy grave, la incapacidad de producir nuestros propios alimentos, el problema de la disminución del precio del petróleo, la fuga de capitales. Todo eso se conjuga en el hecho de que los importadores no importan la comida y no producimos nada. Entonces, ¿qué es lo que espera que haya para comer? Además de esta situación de crisis económica, sumada con la permanencia de una situación de conflictividad social, tenemos que desde el pasado 13 de mayo, el presidente Nicolás Maduro ha promovido un decreto de estado de excepción y emergencia económica, con el que, a nuestro juicio, en el juicio de Provea, se ha interrumpido el hilo constitucional en Venezuela, y el gobierno ha aumentado el desvío autoritario para situarse en una situación de no democracia. Este decreto de estado de excepción ha creado unos nuevos organismos que se llaman los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, los CLAP, que son constituidos por miembros del partido de gobierno, que tienen la labor de recibir los alimentos a precio regulado y distribuirlos directamente casa por casa. Sin embargo, el problema de acceso a los alimentos en Venezuela no es un problema de distribución, es un problema de producción y de difícil disponibilidad de estos alimentos. Entonces, bueno, por muchas razones estos organismos, los CLAP, tienen que decidir a qué familias les distribuyen estas bolsas, que no van a ser distribuidas y no están siendo distribuidas en la cantidad suficiente, a quienes la distribuyen y a quien no. Y eso, digamos, en la gente en la calle lo está percibiendo como que está agravando el problema. Y es por eso que desde el 13 de mayo pasado, el nacimiento del estado de excepción, el nacimiento de los CLAP, están aumentando estas situaciones de conflicto relacionados a saqueos, con actos de saqueo, violencia en las colas para intentar acceder a los alimentos. Tenemos un promedio de 4, desde el mes de junio, de 4 intentos o saqueos que se realizan en diferentes puntos del país diariamente. Y lamentablemente el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo que ha anunciado frente a esta situación es más represión. Se ha anunciado que un operativo de seguridad ciudadana llamado Operativo Liberación del Pueblo va a actuar en todo el país. We noticed a few years ago that we were getting into a dictatorship, into a very traditional dictatorship, military kind of dictatorship. So what you have, it's a total control of the judiciary system, of the electoral system, of the Attorney General Office, of the Controller Office, and all the powers are controlled by the militaries. How to characterize the regime, the Bolivarian regime, this moment is not so difficult. It's highly corrupted. Totally corrupted. Last year they transferred the rights to the militaries to import the food and to control the oil industry and control the mines, control the pharmaceuticals imports, and via that they are granting them the militaries dollars at 10 bolivars per dollar exchange rate. It's and the black market's over 4,300 bolivars. So you see the gap; it's so huge. And what they are doing is they are importing those products using the exchange rate at 10 bolivars and selling them using the black market exchange, and they are getting
each. De que los clubs también son otro gran negocio, de que hay un montón de gente que está desviando las bolsas de comida, que hay un montón de militares y guardias nacionales que son los que tienen que garantizar esa distribución, también se están viendo beneficiados, y que en cada uno de esos mecanismos de distribución de comida hay grandes denuncias de guiso. Entonces, y todavía no caen los responsables, o sea, solamente caen los de las medianas responsabilidades, pero por ejemplo el ministro Osorio no tiene ningún tipo de rendición de cuentas al respecto. ¿Y cómo se pudieron desarrollar todas esas mafias ante la vista del ministro sin que él supiera? Yo creo que por ahí genera mucha suspicacia. Estamos completamente desatendidos a nivel institucional, de gobiernos, ministerios que corresponden a esas necesidades y también de las misiones. Yo creo que la iniciativa o la esencia de llamar a la gente para resolver los problemas es muy buena. Sin embargo, el gobierno lo usa de manera demagógica, y además son mecanismos completamente policiales, donde la gente que está cerca del núcleo administrador en la comunidad es la que garantiza a su antojo quiénes son los que reciben y quiénes no. Mientras la derecha conspira y la oligarquía pátrida le esconde los productos al pueblo, yo los busco, los compro y se los llevo a su hogar. Ahí está la diferencia de los dos modelos. Bueno, aquí estamos nuevamente recibiendo la miserable bolsita del club. Hoy es 8 de febrero del año 2017. Leche líquida de otro país. Qué triste que Venezuela produce leche y no se le compra leche a los productores. Y obviamente en el pasado también tuvimos una clase política miserable que lo que hizo fue promover la importación antes que la producción nacional. We've come full circle. Where in 2017, the Caracazo was now, 28 years ago? There's been 19 years of socialist revolution in the meantime. And where were we started? Oil prices went down. The government isn't really prepared for a downturn in the oil market. It's made all these commitments to all these people that it can't afford to finance, and people are angry in the streets and protesting because their standards of living are collapsing. Really, the revolution did nothing to change the basic petrostate model and the basic conundrum of depending entirely on this one product for your livelihood that you can't really depend on because its price is unstable. But it's done that, while at the same time centralizing more and more power in the hands of just a very few players around the state, so that by the end of all this, you're left with a country that's poorer than when you began, a country that is much more precarious, where employment isn't really enough to earn you a living, but also in a country where you can be thrown in jail for protesting, which was not the case before, where journalists are under constant pressure and threats, where TV stations and radio stations are taken off the air all the time just because they're not quite loyal enough to the regime. So you've taken all the problems that the petrostate model has always had, and you've layered out a dictatorship on top of them. En definitiva, no hubo revolución. Ahora, hubo un montón de construcciones de cemento, sí. Hubo un montón de políticas de educación gratuita, sí. Hubo una época buena para el presupuesto de salud, sí, hubo una época. Una repartición de rentas, sí, tampoco, porque tampoco pudimos innovar en las formas de control presupuestario, de Contraloría Social. Cuando las comunidades en Barrio Adentro se organizaban para denunciar irregularidades con presupuesto, irregularidades incluso con médicos cubanos y venezolanos, ¿dónde? ¿Cuál era la instancia que escuchaba esa denuncia? Si una vez cuando marchamos un 27 de febrero junto con las enfermeras de Barrio Adentro, junto con movimientos sociales, junto con gente de la cultura, que estábamos marchando porque nos sentíamos descontentos con lo que estaba sucediendo en la práctica. Las leyes todas eran una maravilla, pero en la práctica todo era un desastre, era corrupción en todas las instancias. Cuando marchamos, yo recuerdo que Chávez dijo, eso fue en el año 2008, Chávez dijo que esos muchachitos de la marcha no era más que sexo de ángeles.
Eso debe estar registrado en una de sus tantas cadenas que hizo. Es decir, sexo de ángeles, eso no llega a nada, era lo que quería decir. Y sus aplaudidores de oficio le aplaudieron y se sonrieron, les pareció muy gracioso lo que yo decía. Es decir, que en este país, después del 2002, no se marchaba si Chávez no lo mandaba a hacer. No se aplaudía si Chávez no mandaba a aplaudir. No se salía a tomar la iniciativa como desde nuestra diversidad como pueblo si Chávez no lo mandaba. Y uno de los errores del movimiento social fue eso, que nuestra aspiración era hablarle al gobierno de Chávez. Nuestra aspiración, por ejemplo, con la redistribución de las tierras, una redistribución justa de tierras, fue un diálogo para que nos escuchara Chávez, para que nos escuchara el ministro, para que nos escuchara el gobierno, pero entre nosotros no nos escuchaba. Como movimiento social incluso dejamos de escucharnos y dejamos de confiar en nosotros mismos. El error fue esperar que en Aló Presidente saliera Chávez diciendo la tierra es de los indios. Cuando Chávez salió diciendo la tierra es de los indios, que también salió un Aló Presidente diciéndolo, toda la movilización social que había en la calle se guardó. Dijeron, ay, listo, ya Chávez lo dijo, viste, está resuelto, vámonos para casa, ya, listo. Y eso no es así. O sea, aprendamos la lección de que un discurso no hace una estructura social y un discurso no hace una revolución. Y Chávez estuvo muy aferrado al discurso y se enfermó por la gran incoherencia en la que se convirtió su poder, en la que se convirtió el poder que él ocupaba y representaba. Ocupaba un poder de un Estado que él quería derrumbar, que no dudo que haya querido desaparecer, pero lo que hizo fue fortalecerlo más. Empezó a ocultar que en su alrededor, desde sus hermanos hasta un montón de militares, cometían actos de corrupción, funcionarios que empezaban a tener automóviles súper caros. Él empezó a ver eso y dijo, y se lo guardó silencio, por el temor de que había una derecha persiguiendo, había una derecha que podía derrotarlos electoralmente, había una derecha que podía, o unas fuerzas armadas que podían dar un golpe. Pero qué peor golpe que el que propio pueblo te vea y ya no te crea. Qué peor golpe que tú tengas que empezar a balbucear un discurso que al final no dice nada, como le pasó a Chávez en los últimos años. Qué peor golpe que un plan de la patria, ¿verdad? Que por un lado te dicen el objetivo número 5 que hay que salvar el planeta, y en el objetivo número 2 y el número 3 te dice que lo que viene es ecocidio y extractivismo parejo para que se enriquezca el imperio y las corporaciones las transnacionales. O sea, ¿qué golpe mejor puede haber existido? Ese es el mejor golpe que nos pudimos dar nosotros mismos, los chavistas. Y Chávez, pues creo que adolece la enfermedad es por eso, porque no podía entender lo que estaba pasando, o lo entendió demasiado bien. Señores, tengo un problema, una piedra en el zapato que desde hace largo rato se ha convertido en dilema. El socialismo es el tema, dicen las declaraciones, pero las contradicciones de los que vienen. Esto es Se alzó el pueblo, una sola raza.